la agradable experiencia que estamos viviendo el día de hoy aquí, en este entorno que es tan propicio para desconectarnos un momento y hacer como focus a tener la oportunidad de intercambiar conocimientos. Me congratulo con este capítulo del ESMEO por una visión que es tan congruente con la multidisciplina, la interdisciplina, que es muy bonito decirlo y que nos hace ver como súper elegantes, pero que llevarlo a la práctica da un trecho impresionante. Entonces, muchas felicidades y bueno, les digo que ya es la penúltima, ánimo, habrá seguramente algo interesante al término y es un reto cuando tenemos como genetistas la oportunidad de tener este tipo de espacios porque revisiones de cáncer ginecológico y herencia, pues yo revisé anoche, ayer habían publicado 10, donde hacen así reviews muy bonitos, donde te ponen así de cáncer de mama ovario hereditario, síndrome de Lynch, y entonces el propósito no es hacer una monografía, creo que si ese fuera el caso, cualquiera no lo podemos leer a lo mejor de aquí a regresar a Guanajuato o al aeropuerto, a donde vayamos, y no trascendería, más bien es tal vez tocar ciertos puntos que sean detonantes para la reflexión, que me pueda yo llevar a casa y lo que es más importante, que me ayude en mi práctica cotidiana con los pacientes día a día. Entonces, estos son mis conflictos de interés. Algunos conceptos generales para no perdernos dentro de esta situación, pues tiene que ver con que si bien hablamos de que un 10% de los pacientes con cualquier tipo de cáncer va a tener un componente hereditario, la verdad, y lo veía con un doctor, sería el doctor que está allá al fondo, y él muy sabiamente me decía, es muy simplista hacer esta como reducción y pensar que el único detonante es la herencia. Sabemos que es el principal potenciador de una predisposición inusualmente alta comparada con el resto de la población, pero que eso no te aísla del resto del ambiente, de la epigenética y de muchísimos mecanismos que seguramente hoy en día todavía no conocemos. Sin embargo, justamente en este grupo tenemos también un potencial muy importante para poder extender los conocimientos que nos permiten tener estos pacientes para tratamientos, para seguimientos estrechos, para diagnósticos oportunos y sobre todo para prevención del cáncer. La mayoría de los tipos donde tenemos una predisposición de cáncer son bajo el esquema mendeliano de la herencia autosómico dominante. Recordándole brevemente estas características, tenemos una herencia tradicionalmente vertical, donde un afectado tiene el 50% de posibilidades de transmitir ese rasgo a cada uno de sus descendientes de forma independiente, asimismo independiente a si es varón o si es mujer, y como ya lo mencionaba la doctora Morales, pues esto es constitutivo y por eso hablamos de una línea germinal. Siempre va a haber un primer afectado y a partir de él va a haber esta transmisión y también sabemos y reconocemos que hay un grupo de pacientes que van a ser, como les decía, los primeros y entonces no vamos a poder encontrar este tipo de características, estoy igual, lo tengo al revés, de características en un árbol genealógico, en un antecedente heredofamiliar y estamos hablando entonces de casos de novo. Como les decía, recapitulando a las principales entidades que engloban estos abordajes ginecológicos, pues podemos hablar de estas entidades y las implicaciones en cuanto a la recomendación de tratamientos dirigidos, intervenciones quirúrgicas que se pueden hacer en un primer momento al diagnóstico o planificarlas durante el seguimiento de los pacientes. Esto también es importante. A veces nos quedamos con la idea de que si, y como piedra angular del tratamiento lo quirúrgico, algo lo va a influir, es al inicio, al diagnóstico, y no. Hoy día sabemos que esto se puede modificar y que también a lo largo de la supervivencia de ese paciente y que eso también nos va a impactar en la calidad de vida y en la prevención inclusive de otras neoplasias. Y bueno, las estrategias de seguimiento estrecho y de detección de otras personas portadores asintomáticos mediante estudios predictivos de las mutaciones genéticas que viéndolo como en un contexto social, esto nos hace las medidas más eficaces que hoy día tenemos de prevención para el cáncer. Entonces, ¿por qué oncogenética? Ya he tratado de estarlo mencionando. Hoy día pues, nos permite hacer una identificación de individuos que nos ayuda entonces a seleccionar tratamientos dirigidos, nos da el potencial de hacer también estrategias de prevención para miembros de esas familias que se encuentran en riesgos debido al carácter hereditario y a la transmisión mendeliana que les comentaba,
y porque la oncogenética nos da como esta visión de ser un puente donde conceptos a veces áridos, ¿no?, de mutaciones y un contexto genómico, variantes que hoy día no tienen un peso para un tratamiento, para una acción clínica, virtualmente pueden llegar a tenerlo y precisamente estamos fungiendo como ese puente. Y durante el día, y con la escucha activa de todos los que han participado, pensaba en hacer la analogía de lo que a mí me toca hacer con una frase que seguramente ustedes han escuchado y que utilizan también frecuentemente, que tiene que ver con el desarrollo de nuestro país y versa respecto a la cercanía de Estados Unidos. Y bueno, decimos que México está muy cerca de Estados Unidos y muy lejos de Dios. Yo veía el cáncer hereditario muy cerca de EGFR, ¿no? Pues pídele todos los cánceres de ovarios, tenemos el chance, sea eso, pero a veces esa misma visión nos deja muy lejos de este manejo integrador. Entonces, quisiera retomarlo al final de esta revisión que vamos a hacer para también tener unos pequeños minutos de retroalimentación con ustedes. Entonces, también mucho de la situación que yo viví al inicio de mi práctica como oncogenetista, cuando tenían pacientes, los médicos tratantes, que a lo mejor se encontraban en etapas clínicas avanzadas o que no tenían hijos, ¿no?, y se les hacía todo el abordaje genético que incluía un estudio molecular, me preguntaban, ¿y ella por qué se le hizo? O sea, ya no tiene ningún sentido, no tiene familia, ya está la enfermedad muy avanzada, o sea, ¿cuál es la estrategia de incluirla para un estudio molecular? Y justamente es lo que les comento, esta visión integradora que a veces como que nos cuesta mucho romper la barrera de verdad trabajar en equipo. Y justo respecto al potencial que nos pueden dar este tipo de visiones para una sola persona, que es con quien iniciamos siempre nuestros abordajes, que son las personas que ya han tenido cáncer, les muestro este artículo de apenas hace algunos meses que habla de 20.738 pacientes supervivientes de cáncer de ovario, peritoneo o tubas uterinas. Es una corte muy interesante asiática de Corea que justamente llama la atención, como decía la doctora Morales, porque no es de los sitios donde hay unas frecuencias o incidencias elevadas de cáncer de ovario, que tuvieron un seguimiento de 1993 al 2014 para ver la ocurrencia de segundos primarios. Entonces, ya hablamos de toda la cuestión epidemiológica de mortalidad que lleva implícita el cáncer de ovario. Entonces, aquí tenemos la oportunidad de ver un grupo muy selecto de pacientes que sobrevivieron a estas enfermedades tan mortales y que tuvieron la cuestión de desarrollar un segundo primario en un 3.84%. El primer lugar de incidencia de estos tumores fue las leucemias, que tienen que ver con el tipo de tratamientos que reciben las pacientes. En segundo lugar, cáncer de vejiga. Y en tercer lugar, todos aquellos tumores que después en otro tipo de análisis vieron que tenían que ver con que esas pacientes que desarrollaron estos primarios segundos eran pacientes con un componente hereditario, cáncer de colon y cáncer de mama. Y que, contrario a lo que esperaríamos, que si ya las detecté como algo hereditario, pues iban a tener una detección oportuna de esos segundos primarios, no la tuvieron y se murieron del segundo primario. Entonces, no solo es para el ambiente, la familia, la sociedad, es por ese mismo paciente, que si ustedes ya tuvieron 4 o 5 líneas y el paciente sobrevivió, darle la ventaja que no se muera de otra cosa y que tenga una calidad de vida digna. Esto es como buscándole y rebuscándole argumentos para que piensen la importancia de esta situación. Entonces, el síndrome de cáncer de mama ovario hereditario es la entidad de ginecología y herencia más frecuente. Los genes que están involucrados, pues cada vez vamos conociendo más, pero estos que conocemos tienen que ver con una predisposición moderada leve. Los más importantes no han cambiado, ni creemos que vayan a cambiar, y tienen que ver con reparación por recombinación homóloga, BRCA1, BRCA2, encabeza esta lista, pero recuerden que esta vía tiene por lo menos otros 15 genes que están participando de este mecanismo de reparación del DNA. En cáncer de ovario, el panorama se ha mantenido más estable, como decía la doctora, prácticamente el 50% de los genes asociados al cáncer de ovario hereditario tienen que ver con recombinación homóloga y otro porcentaje nada despreciable tiene que ver con la reparación por mal apareamiento de bases o mismatch que está implicada al síndrome de Lynch.
En México el estudio de esta entidad pues es ya bastante como grande en cuanto a publicaciones reportadas, tenemos más de 1.500 pacientes que se han visto y la frecuencia poblacional en este grupo de mutaciones pues tiene que ver con la selección de los pacientes, ¿no? Ya decían que si hacemos subgrupos de triples negativos o de cáncer de ovario epitelial, las frecuencias pueden ser cada vez más relevantes, llegando al punto que en tumor de mama triple negativo las frecuencias de mutaciones BRCA1 o BRCA2 pueden ser del 23% y cuando hacemos un subgrupo solo de cáncer de ovario epitelial, la frecuencia llega a 28%. Antes yo enfatizaba mucho esta situación porque decía es la frecuencia más alta reportada. Pues en una población europea donde se ha visto un efecto fundador similar al que tenemos como mexicanos, del cual les voy a hablar en un momento más, se descubrió que la frecuencia mutacional de BRCA1 o BRCA2 es del 38%. Entonces, por eso es que hoy día la indicación, la recomendación es todas las pacientes con cáncer de ovario epitelial deben de tener este tipo de abordaje y las pruebas moleculares necesarias porque es fundamental, ya no es tan como optativo, sino realmente puede hacer el parteaguas, ya dijo la doctora Morales la evidencia, de beneficiar a las pacientes con los tratamientos y lo que me toca decirles es, además del tratamiento, ¿qué más ocurre cuando podemos identificar a una paciente de este tipo? Y otra cosa importante, y hablando pues de estos hallmarks del cáncer, es que de los genes más importantes asociados al cáncer de mama ovario hereditario, cada vez conocemos más funciones y seguiremos seguramente conociendo que eso también nos va a dar potenciales de tener más tratamientos personalizados. En este año se están publicando las evidencias que implican a BRCA1 y BRCA2 como reguladores metabólicos. Entonces, vamos a ver seguramente clinical trials donde veamos combinaciones, por ejemplo, de metformina con alaparib, con rucaparib, con inhibidores de PARP para ver entonces el mejor manejo de estos pacientes, al igual con combinaciones de inmunoterapia. Entonces, ¿por qué esto nos da más riesgo? Pues son genes tumor supresor implicados en una vía de reparación necesaria para las rupturas de doble cadena y por eso es que entonces estos individuos tienen constitutivamente estos riesgos tan elevados para padecer cáncer. Ya la doctora me enseñó las gráficas para cáncer de ovario, aquí está recapitulado lo de mama. Estos genes, y creo que atiende un poco a la pregunta del doctor que recientemente elaboraba, o sea, son difíciles de estudiar, son fáciles de estudiar. Nuestro genoma tiene aproximadamente 23,000 genes. Las características de estos genes pues, van a variar ampliamente. Algunos son genes muy pequeños, de apenas unas kilobases, y otros son muy grandes, y entonces las estrategias moleculares para su análisis deben de ser muy amplias. Es el caso de BRCA1 y BRCA2. Son genes que se pueden considerar grandes, de 24 y 27 exones, que por el tipo de mutaciones que se pueden encontrar requieren de una secuenciación completa y de un análisis de rearreglos grandes bajo una técnica que se llama MLPA. Particularmente nuestra población tiene un tipo de rearreglo grande que se llama delesión de exones y específicamente de los exones 9 a 12, que se ha visto que es única para la población mexicana, es decir, tiene un efecto fundador. Si ustedes piensan en el proceso de mestizaje que tuvo nuestra población, es como difícil entender por qué tenemos un efecto fundador. Eso lo esperamos de comunidades muy cerradas, judíos ashkenazi, menonitas, donde por cuestiones culturales, sociales, religiosas, solo se están casando entre ellos y reproduciendo entre ellos, y entonces es como lógico pensar que van a tener una misma mutación que se está como perpetuando. Nosotros no tuvimos en teoría este proceso, pero actualmente esa mutación es la más frecuente que encontramos, particularmente en cáncer de ovario. Entonces parece que está asociado a un componente de alto riesgo para dentro de toda la predisposición que te puede dar. Ya mencionamos cáncer de mama, ovario, pero también te da cáncer de próstata, páncreas, tumores del tracto digestivo, melanoma. Está vinculándose más a un riesgo elevado para tener cáncer de ovario. En este artículo también de este año, y que es producto de una serie de artículos con la serie más grande de pacientes portadores de BRCA1 y BRCA2, nos hablan de todo este panorama, nos dan el panorama que tenemos particularmente los hispanos latinos, los mexicanos con esta mutación fundadora, y entonces enfatiza la importancia de reconocernos como una población con características que cada vez definimos más, para que eso también nos permita personalizar nuestro manejo. Entonces, una estrategia que usamos en el INCAN
o sea, afortunadamente ahora hay este apoyo. Nosotros también lo usamos, tenemos nuestros propios protocolos de investigación. Actualmente tenemos una corte de pacientes donde ya tenemos más de 1000 pacientes estudiados con un panel de, actualmente son 330 genes de susceptibilidad para cáncer. Son prácticamente todos los que conocemos, no solo de mama ovario, sino de lo que se imaginen, ¿no? Los de moderada, alta y baja predisposición, pero antes de llegar a este panel, a todas las pacientes con sospecha de mutaciones o de cáncer de mama ovario hereditario, primero les hacemos un screening para la lesión 912. Y eso, en términos técnicos, nos implica hacer una PCR. Y con esa PCR, que en términos económicos cuesta $5, podemos diagnosticar a la gran mayoría de los pacientes. Entonces, a eso vamos. No todos van a ser portadores de la 912, sí, pero hacemos una como priorización, una prioridad con nuestros recursos y nos permite hacerlos más eficientes. Por eso es muy importante reconocer nuestras características como población. Y bueno, aquí es un poco como de interrogantes para romper como estos criterios clásicos que todavía en las guías pues nos encantan, ¿no? Y revisamos la última versión del ACCN a ver qué me va a cambiar si dice próstata metastásico o próstata en cualquier tipo de etapa clínica, y es para decir como justamente llegar al mensaje es: en ovario son todas las pacientes. En cáncer de mama puedes priorizar, por ejemplo, la edad temprana de presentación siempre ha sido como una guía para saber qué pacientes vamos a tener como para tener este abordaje genético. Pues sí es importante, pero tienes que hacer el abordaje integral. Si en la familia hay historia oncológica sugestiva del síndrome, aunque la paciente tenga 80 años, las hemos tenido, es importante hacerles el abordaje molecular. Si el fenotipo del tumor, solo las triples negativos, pues no, o sea, hay veces que te tienes que ir a la excepción. Hemos tenido pacientes con cáncer de ovario y tumor de Brenner, portadoras de mutación, y tú dices, bueno, eso no tiene nada que ver, tienes que ver el entorno, tienes que ver los antecedentes serofamiliares, algunas veces también guiarte la evolución de la paciente. Hay pacientes que llegan con un segundo o tercer primario, y entonces eso te va a hacer pues, la guía para el manejo. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, el reporte de patología era un carcinoma mucinoso. En algún momento, para cáncer de mama, se comentó que también esta histología no ameritaba ningún tipo de abordaje, pero si vemos el árbol genealógico, pues tiene los suficientes antecedentes de cáncer de mama para saber que ameritaba este tipo de abordaje, donde finalmente se identificó una mutación en BRCA2. El fenotipo triple negativo pues no nos debe dejar de lado las pacientes que tienen una expresión baja de receptores hormonales, porque la frecuencia de encontrar una mutación es prácticamente igual que en los triples negativos. En esta publicación y otra más reciente del MD Anderson nos hacen este tipo de énfasis. Y lo que les comentaba, la población de alto riesgo, ¿no? Nos casamos con el judío ashkenazi y que la comunidad como muy particular, cuando nosotros, conociendo justamente este tipo de fenómenos de efecto fundador, que bueno, terminando con la idea que les estaba comentando, nuestra mutación fundadora se cree que justamente es de la región del centro del país, aquí estamos, ¿no? Tiene más de 1490 generaciones de historia, y se ha ido rastreando con marcadores de ancestría. Se cree que el primer individuo que tuvo esta mutación y que llegó a entonces a hacer este efecto estaba o se asentó en Puebla o en las cercanías, ¿no? Entonces, pues también sabemos que nuestros pacientes vienen de todos los lados del mundo, muy particularmente de España. Entonces también hemos visto efectos fundadores de personas que, aunque no refieren tener algún familiar español o judío, pues al momento que hacemos el estudio molecular, pues no nos permite que mientan su ancestría, ¿no? Que nieguen la cruz de su parroquia, ¿no? Por ejemplo, aquí les pongo un efecto fundador de la población gallega, y que vimos en una paciente que claramente no tenía ningún antecedente, ¿no? Entonces, a eso se refiere el tener una población específica. El cáncer de mama bilateral, pues también, o la coexistencia de mama y ovario, ¿no? Que muchos refieren, bueno, solo es síndrome de cáncer de mama ovario hereditario cuando yo estoy viendo a la paciente con la coexistencia de las dos entidades. Hablamos de un todo, ¿no? No únicamente cuando se presenta, pero cuando se presenta este diagnóstico sincrónico metacrónico es el mayor predictor de que podemos encontrar una mutación. Entonces, estas implicaciones al diagnóstico nos permiten tener un tratamiento
tratamiento personalizado. Ya les hablaron de la emergencia de estos inhibidores de PARP. Saben ustedes perfectamente de los los clinical trials que se están llevando a cabo para mama en diferentes escenarios, ¿no? Como un tratamiento neoadyuvante inclusive. Entonces esto va a continuar. El seguimiento clínico de alto riesgo es vital porque estas pacientes ya no son iguales. Nos permite verlas de manera muy específica, por ejemplo, con resonancias magnéticas dentro de su seguimiento anual. Nos da la opción de reducción de riesgo quirúrgico y farmacológico. El farmacológico con los inhibidores hormonales aparentemente no son los más populares, pero son ampliamente usados, y las reducciones quirúrgicas pues también tienen su buen peso de fama, ¿no? Y lo que les comentaba, la opción de hacer esto extensivo a familiares en riesgo, lo que nos da el potencial de que con una persona, una mujer o un hombre que estamos identificando con esas características, podemos exponenciar la prevención de cáncer en promedio para la población que actualmente atendemos en el INCAN para 4 o 5 individuos. Pero hay familias de 40, ya hemos tenido el chance de hacer este estudio de extensión, actualmente la familia más grande 38, entonces, y es un testeo en cascada, ¿no? Si viene mi hermano y mi hermano tiene hijos, pues después si es portador, eso le abre la puerta a los hijos, y si uno de los hijos es portador y tiene hijos, a sus hijos, y así nos podemos ir previniendo y haciendo esas estrategias para no repetir la historia, pues a lo largo de las generaciones. Entonces, hoy día para esta entidad el impacto que más se ve en la mortalidad tiene que ver con las oforectomías reductoras de riesgo. Las estrategias de seguimiento de seguimiento estrecho, pues están perfectamente documentadas en las guías que todos conocemos. Y bueno, brevemente les voy a hablar como de algunas otras entidades que involucran al cáncer ginecológico. El síndrome de Lynch, que es el principal tipo de cáncer hereditario sin pólipos hereditario, involucra por lo menos a 5 genes que tienen que ver con la reparación por mal apareamiento, y este grupo de pacientes, aparte de tener un alto riesgo de cáncer de colon, si hablamos desde el punto de vista ginecológico, tienen un riesgo alto para cáncer endometrial, hasta el 60% en su vida, y para riesgo de cáncer de ovario. Generalmente pues van a ser mujeres jóvenes con estas entidades. Entonces, el seguimiento estrecho que se recomienda para estas pacientes pues incluye un examen ginecológico anual, empezando desde los 30 años, con una muestra endometrial que se puede tomar en el consultorio, un raspado endometrial y el ultrasonido transvaginal anual desde igual los 30 años, aparte de las otras medidas por los otros riesgos de neoplasias, aparte de colon, para próstata o para las vías urinarias altas. Y hablando de la personalización del tratamiento, bueno, y aparte estas pacientes también son candidatas a hacer una reducción de riesgo quirúrgica, una histerectomía una vez que la paciente ya tiene su paridad satisfecha y todo esto. La salpingoforectomía depende de la edad, de la condición hormonal de la paciente y también de su paridad, pero son estrategias que pueden reducir la posibilidad entonces de que tengan otra segunda neoplasia o que no la tengan nunca en la vida si estamos hablando de un estudio como predictivo o asintomática. En cuanto al tratamiento de estas pacientes, recientemente y de acuerdo a estas clasificaciones moleculares mediante los atlas del genoma, distinguimos que molecularmente podemos hablar de varios subtipos de cáncer de ovario epitelial, y particularmente en síndrome de Lynch se encuentra el tipo 1, el tipo endometrioide, caracterizado por esta deficiencia de los genes de mal apareamiento, pero también por una inactivación de la vía de Petén. Y se ha visto que estas pacientes están mostrando una respuesta a inhibidores del checkpoint, y entonces se está pensando que esto también puede ser un potencial en los tipos de tratamientos dirigidos que se les puede dar a estas pacientes, en conjunto con otras vías que se están reconociendo y que al final nos dan, les digo, este aspecto pues integrador también que puede llegar a tener el cáncer. Otro ejemplo en cuanto a ginecología y herencia tiene que ver con el síndrome de Cowden. Es mucho menos frecuente que los otros dos que hemos mencionado atrás. Está condicionado por mutaciones germinales en un gen supresor de tumor, que es Petén. Estas pacientes y estos hombres tienen riesgo elevado para cáncer de mama, tiroides y endometrio, particularmente aquí pues nos interesa mama y endometrio, aparte de algunas otras manifestaciones fenotípicas como macrocefalia y algunas lesiones cutáneas, aparte de alteraciones psiquiátricas como las que se encuentran dentro del espectro autista.
Otro ejemplo recae en otro síndrome todavía menos frecuente, más raro, pero que es importante tenerlo presente por las lesiones cutáneas que presentan, que nos pueden hacer llegar al diagnóstico, que es el síndrome de Peutz-Jeghers. Estas lesiones son hiperpigmentadas, son lentígenes y que característicamente se van a ubicar en las mucosas y en las palmas y plantas de las manos, y empiezan a aparecer entre la adolescencia y la adultez temprana. Estas pacientes tienen un riesgo incrementando, hablando de tumores ginecológicos, de cáncer de ovario y particularmente de tumores del cordón sexual con túbulos anulares. Y también pueden tener algunos otros tumores. Se calcula que el riesgo es aproximadamente del 15%. En los últimos 10 años se ha descrito este síndrome, que es el síndrome de Dicer. Es un síndrome, pues, hoy día no se sabe qué tan frecuente porque tiene muy poco tiempo de haberse descrito. Las mutaciones germinales que se encuentran en estos pacientes están en un gen que se llama Dicer1. Es un gen que se involucra en el procesamiento de los RNAs pequeños, que como ustedes han escuchado, los microRNAs tienen efectos reguladores. Tenemos ahora oncomirnas y mirnas tumor supresor, y los pacientes que tienen este tipo de mutaciones tienen un riesgo incrementado de blastomas pleuropulmonares. Hablando ginecológicamente, tienen un riesgo de tumores del estroma del cordón sexual de ovarios y muy específicamente de tumores de Sertoli-Leydig. Y también, rarísimo, pero si ustedes lo llegan a ver, hay que pensar en este síndrome, rabdomiosarcomas embrionarios de tipo botrioide de cervix. En el INCAN ya tuvimos un caso de este tipo, no tuvo la mutación en Dicer, pero justamente estamos pensando en hacer un exoma a ese paciente para tratar. No se sabe mucho de la entidad, si hay genes que pueden ser genes asociados a la vía del procesamiento de microRNAs, pensando que tal vez ahí está la etiología. Entonces yo les decía que al final mucho también del trabajo de oncogenética es ser un puente. Es como todos estos conceptos que a veces desde la ciencia básica están como muy abstractos, muy etéreos, y que eso hace como esa barrera y que impide la medicina translacional, pues hacerlos de manera dirigida a un tratamiento, a un concepto que pueda ser aplicable. Dentro de esto, pues tenemos algunos paradigmas que están como en boga y que tienen que ver con el cáncer hereditario, como hacer el análisis de un solo gen. O sea, yo sospecho de una entidad hereditaria, voy a hacer un panel, que es ahorita como lo de moda, porque en realidad cada vez es más barato hacer un estudio molecular, y entonces te cuesta lo mismo estudiar 2 genes que estudiar a lo mejor 30 o 50. Pero esto tiene siempre la implicación de la interpretación de resultados. Y es aquí también donde quiero detenerme. No es solo voy, pido el estudio y me van a regresar porque la logística está bien padre, en la hojita, y en el mejor de los casos va a decir verde o rojo, pero ¿y si no? Entonces vamos a estar en esa área de penumbra. Si ustedes se fijan y nos ayuda el ambiente, yo no distingo si aquí es el agradable perrito que andaba por ahí o si es un perro de esos súper agresivos que va a estar acechando para morderme. Entonces eso que está justo en el medio son los resultados que hoy día no tienen una interpretación clínica porque no sabemos su significado biológico. Son las variantes de significado clínico incierto. Esta diapositiva me la hicieron cambiar los millennials, porque yo tenía aquí para mi ejemplo a otros personajes de otras épocas, pero pues el paso del tiempo, y cuando les veía su cara de ¿eso qué es? Y yo, es un gremlin. ¿Nunca vieron los gremlins? Me di cuenta que tenía que actualizar mi diapositiva, ¿no? Entonces, ¿qué son las variantes de significado clínico incierto? Es este minion que está disfrazado, y entonces yo no sé si es una mutación claramente patogénica o es mi variante nativa o silvestre. Entonces, son mutaciones que generalmente son sin sentido, es decir, es un cambio de un nucleótido por otro que me da el cambio de un aminoácido por otro, y que yo no sé si eso va a tener un impacto en la función de la proteína. Generalmente se habla de secuencias regulatorias y que van a meritar hacer estudios de investigación para darle el potencial de saber si es una mutación patogénica o si es un polimorfismo. Recuerden que lo que nos hace distintos entre individuos pues son estas variantes, que un cambio de un nucleótido por otro, pues lo único que nos da son variantes en el fenotipo o en nuestras ancestrías, ¿no? Asiáticos, negros, latinos, pero que no están implicando como tal una pérdida de la función. Entonces, esta diapositiva ya la vieron. Yo quisiera robarles del tiempo de las preguntas para escucharlos.
Estas son las razones para las cuales tener una práctica de oncogenética, integrar a un genetista en su práctica cotidiana. O sea, yo estoy súper consciente que está ahora disponible un estudio molecular, pero ¿está disponible un genetista? ¿Está disponible y que sea compatible también con el estilo, con las necesidades de usted? Entonces, esa es como mi primer, como tal vez respuesta a por qué no incluir oncogenética en mi práctica cotidiana, pero si ustedes, por favor, me pudieran decir alguna otra razón que ustedes identifiquen de por qué no incluir a un oncogenetista. Ok, pues justamente, o sea, este ejercicio se hizo con un esfuerzo, les agradezco mucho, de la Sociedad Oncológica Americana y publicaron este white paper el año pasado, donde hicieron como un grupo de expertos de distintas disciplinas para que identificaran cuáles eran los factores que estaban limitando que se incluyera los servicios de genética en las prácticas ginecológicas cotidianas. Los tres principales factores que ellos identificaron, uno, es la percepción de que no es algo frecuente y por tanto no es importante. Entonces, ese famoso 10%, ¿no? Y eso no estamos hablando de Latinoamérica ni de México, donde decimos, o sea, no hay gasas y tú quieres que haga un estudio molecular. No, 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 estamos hablando del mundo donde el dinero y la disponibilidad de hacer el estudio no es el problema. Entonces, cuando ese no es el problema, parece que la barrera no es importante porque no es frecuente. Y muchas veces cuando una vez estaba yo dando una clase a residentes, les decía, y fíjense, si vemos ese argumento, en México casi el 30% de las mujeres con cáncer de ovario van a tener una alteración de BRCA1 y BRCA2. Y uno de ellos levantó la mano y dijo, ¿el 30%? Eso sigue siendo muy poco. Entonces, vamos, o sea, y entonces cuando lleguemos al 60%, al 80% de alguna situación, es una cuestión que aquí mismo se discute de percepción de lo que es importante. Número 2, la educación. Entonces, a pesar de que tengamos las 30 revisiones y que tengamos de pronto este tipo de foros y la oportunidad de que, así, independientemente de si estamos de moda o no estamos de moda, porque también estamos sujetos muchos temas como a ese tipo de vaivenes de la oncología, pues hay todavía identificado como un gap de acceso a la educación de estos temas. Y número 3, y que recaía en como esta cuestión de la información hacia el paciente, que sí, o sea, muchas veces, aunque uno crea, ¿no?, como de este lado del escritorio y tú tienes al paciente enfrente, que tu información está siendo muy clara, algunos pacientes lo perciben como algo muy complejo. Y entonces, ahora es educación dentro del paciente, ¿no? Y que a pesar de encontrarse en países con otro nivel de profesionalización, les cuesta a todos trabajo entender estos temas de genes y interacción de los genes y riesgos y todo esto, ¿no? Entonces, son justamente barreras que pues es nuestro reto y pues como equipo vencer para que finalmente los pacientes realmente se beneficien y que empiece entonces también esta concepción de no solo voy a hacer el estudio porque el estudio me habla de lo que tiene un tejido y entonces la eficacia que va a tener un tratamiento atacando lo que ocurre en ese tejido, sino la implicación global que va a tener para el resto de la vida de ese paciente y también para el resto de la familia. Y esa familia pues es como el trabajo de empatía que hacía la doctora, ¿no? ¿Tú cómo quieres vivir? ¿Tú qué harías si tu mamá fuera la que está siendo diagnosticada con cáncer de mama o de ovario? ¿Y qué quisieras para ti, para tus hermanas, para tus propios hijos e hijas? Entonces, finalmente eso es lo que nos va a llevar a trabajar de manera eficiente e integradora con nuestros pacientes. Entonces, el tener esta información pues, nos permite hacer uso de estos elementos en nuestra práctica clínica cotidiana, una recapitulación de las principales entidades y las acciones que emprender en este grupo de pacientes, y pues todo va encaminado a la práctica de una medicina personalizada y de precisión. Entonces, aquí está mi correo para cualquier situación que gusten que aclaremos, debatamos, nos enojemos, ¿no? Y ha sido un placer estar el día de hoy con ustedes.